vamos a dar gracias a Dios por y su intervención para que todo sea entendido conforme a sus propósitos. Señor Padre Celestial, le damos gracias por esta mañana gloriosa que usted ha creado, Señor, y por esta iglesia local con la cual usted sustenta. Pedimos, Señor, la intervención del Espíritu Santo para que todo lo que se exponga aquí sea conforme a sus propósitos y su voluntad. Enséñenos, Señor, en este momento y aparte de nosotros todo pensamiento cotidiano, Señor, y ayúdenos a enfocarnos en lo verdaderamente importante que es lo espiritual. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar lo referente en el libro de Nehemías a la oración. Todo el tema de la oración en el libro de Nehemías es lo que vamos a desarrollar hoy. Y esto está en Nehemías capítulo 1. Vamos a desarrollar ese capítulo para luego leerlo diagonalmente, puestos en pie, para luego entrar en la enseñanza como tal. Dice así la palabra de Dios. Nehemías 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en fortaleza de Susa, los varones de Judá, del cuerpo religioso que había pasado, que daban una guerra por Jerusalén. y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron de la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando vi estas palabras me senté y lloré, y pude hacerlo por unos días y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel, y hemos cometido en la casa de nuevos pecados. Hemos procedido perversamente contra ti, y no hemos guardado tus mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que dijiste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, os despertaré los pueblos. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, allí yo los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales aprendiste con la gran poder y con la mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Como les dije, el tema es la oración en el libro de Nehemías. Nehemías, como tal, su nombre significa el Señor consuela. Y orar, que es el tema de hoy, y fue visto que de 5 al 11 lo que se leyó fue una oración, la cual hizo Nehemías, es interceder, es mediar, y también es ansiar, desear, también querer, necesidad de petición, ruego, súplica. Eso más o menos es lo que implica orar. Bueno, este verbo se encuentra tanto en hebreo bíblico como hebreo moderno y aparece 84 veces en el Antiguo Testamento. Quiere decir que es importante. El término que se usa 4 veces en modalidad intensiva y los 80 casos restantes se encuentran de forma reflexiva o recíproca. En la oración, recíproca en la que la acción vuelve al sujeto, que es justamente la que estábamos leyendo. Entonces, vamos a estudiar por medio de eso qué fue lo que hizo Nehemías y qué es lo que están haciendo sus grandes hombres de fe, actuando
en el momento que suceden situaciones especiales o problemas, ¿qué hace? Para entrar en contexto, Nehemías recibe informes sobre el estado de la ciudad de Jerusalén y sus habitantes, y al ser negativo este informe se despierta en este hombre un deseo de llevar a cabo la obra de reconstrucción, en este caso de los muros. Es aquí donde vamos a resaltar la dependencia de Dios, a Dios pues, en oración para llevar adelante este emprendimiento. Vamos a ver que Nehemías lo hace conforme a la voluntad de Dios y dependiendo de Él. Y lo que nos quiere enseñar esto es que no puede ser en nuestras fuerzas ni como nosotros pensemos. Esto sucedió alrededor de 13 años después del segundo regreso de Esdras. Nehemías era copero del rey en ese momento y conduce al tercer y final regreso del remanente exiliado a la tierra de Judá. Este enfoca su atención en la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén y este estudio nos va a demostrar cuánto puede lograr Dios a través de la fidelidad de los suyos. Dios lo puede hacer solo, pero lo hace a través de las personas que le son fieles. Ahí está hablando de remanentes, desde Esdras viene hablando de personas que se apartan y siguen la voluntad de Dios. Aunque la mayoría del pueblo está en desobediencia, siempre va a haber alguien que busque y quiera, por medio del Espíritu Santo, hacer el anhelo de Dios y no su propio anhelo. Vamos a desarrollar parte del verso de este capítulo 1 y también al final vamos a ver que en todo el trayecto del libro hay bastantes versículos que hablan de que fue una constante oración de Nehemías con tal de que todo saliera bien. Bueno, ya primeramente vimos del 1 al 4 que hubo un informe de una persona autorizada para decirle a él que la situación en Jerusalén estaba mal, tanto en lo que es la infraestructura de la ciudad, que en este caso los muros, y también la gente estaba muy mal. El remanente de los que sobreviven a cautividad dice, y la reacción de él es lo que es importante del 1 al 4, dice así el 4: cuando oí estas palabras, el informe que le habían dado, me senté y lloré e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Él se da cuenta de la aflicción, pero tenía dos situaciones ahí a las cuales él podía hacer, o dos maneras de reaccionar. Una era la que hizo, sentirse mal, sentirse con carga, sentir que no era la voluntad de Dios que eso estuviese pasando en Jerusalén, y la otra, que era más cómoda, era hacer de que no había habido nada, de que no era con él el asunto, que él estaba muy cómodo, y dejar ver y dejar pasar, ¿verdad? Hemos visto lo que pasa en los gobiernos como el de nosotros, ¿verdad? Donde la gente, la falla más grande es que ven y dejan pasar. Básicamente sería lo mismo, con consecuencias muy graves. Dice el verso 5: y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Esta es la oración de Nehemías. Esta apela a la oración igualmente de Salomón de 2 Crónicas 6-7 y subsiguientes, tanto en su confesión de arrepentimiento como en la súplica que Dios tuviera misericordia y demostrara su fidelidad a sus promesas y su pacto. Este tipo de oración se repite también en Esdras 9 y Nehemías 9, pero entendamos que la oración empieza con una alabanza al Dios, dándole la gloria, la honra y toda la potestad al Dios, resaltando su grandeza, y al final, la segunda parte, también resalta que Dios es misericordioso y que Dios ha hecho pactos con el hombre, a los cuales recurre Nehemías en oración para recordarle a Dios de que en cierta medida, ¿verdad? Y en el contexto donde estamos, entendamos, ¿verdad? No es que está que Él es un Dios misericordioso y que con toda su majestad y todo, Él debe de actuar conforme a sus pactos y conforme a un atributo que
no sé si es un atributo, la misericordia. Bueno, entonces con ese atributo, hacerlo actuar conforme a la necesidad de este pueblo y conforme a la necesidad de Jerusalén. El 6 y 7 me dice así: que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos al oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Vean que esta oración comienza ahí, muy diferente a lo que nosotros estamos habituados a pedir. En ningún momento él está haciendo más que reconocer que es por misericordia de Dios que él puede escuchar esta oración, y comienza también confesando que él no es digno de verle a la cara, al igual lo hizo Esdras, que ya lo que el pueblo de Israel había hecho era suficiente para que él ejecutara juicio, pero él recurre a la misericordia de Dios. Y en la última parte también dice, y importante, que él no dice que es que el pueblo pecó, que es que aquellos son malos. Él se incluye y él dice que él está en la misma condición. Era una característica habitual de las personas maduras en la fe. Se reconocían primeramente ellos como faltos y también reconocían que el pueblo había fallado. Amén. A veces nos confiamos mucho, podría decirlo, en el sentido que vamos y pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo y punto, pero a veces no empezamos por reconocer nuestras faltas, nuestras ofensas, y reconocer que el Dios es alto, y el Dios es majestuoso, y el Dios es reverente. No nos acordamos de eso, vamos simplemente a nuestra oración conforme a nuestro interés. Pero veamos que en todo el texto vamos a ver que Él no ora conforme a sus propósitos, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Tanto en Esdras como en Nehemías, que son libros muy paralelos, digámosle, la voluntad de Dios es que primero se restaurara el culto y adoración a Dios, se restaurara el templo como tal, y se restaurara la ciudad santa de Jerusalén. Dice, lo primero en resaltar es que no se incluye él y su familia, y su confesión de pecado es inmediata, y también resalto que habla de los pecados de sus antepasados, o sea que esto viene de muy atrás y son las consecuencias. Nehemías tiene claro la incomparable santidad de Dios, que es lo que les mencionaba, que se nos puede olvidar a veces, y la profundidad de los pecados, de su pecaminosidad, que también se nos olvida. Nada más busquemos Lucas 5:8 para ver ahí qué dice la palabra de Dios acerca de cómo tiene que reconocer la persona su condición natural en la que está, aún en Cristo. El que lo tiene lo puede leer. Amén. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Hay una distancia de santidad muy lejana entre Dios y nosotros, y siempre tenemos que recordarla. Ahora, el verso 7 dice: hemos procedido perversamente contra ti, y no hemos guardado tus mandamientos, ni estatutos, ni ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. O sea, no estaban cumpliendo la ley como tal. ¿Qué era el pecado así entonces? Desobediencia a la voluntad y los preceptos divinos. Ese era básicamente por lo cual les había pasado el exilio, por lo cual habían sucedido tantas cosas que no hubiese sucedido, como lo dijo Salomón, cuando hablaba con Salomón, si hubiese sido obediente, porque Dios le dio esa instrucción: si estás en mis estatutos te irá bien, y si no estás en tus estatutos te va a suceder esto y esto y esto. Dice: los dispersaré. ¿Ok? Dice, el 8, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo: si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. La dispersión es una consecuencia ineludible de la infidelidad del pueblo. Aún en tiempos del Nuevo Testamento había más judíos en la diáspora que en Tierra Santa. Es un detalle importante.
O sea que siempre hubo mucho más gente fuera de donde debía estar el pueblo judío. Y el 9 dice, pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para morar allí mi nombre. Eso es Jerusalén. Entendamos que, y ahí es donde viene el paralelismo con la oración de 2 Crónicas 6 y 7, donde él les dice justamente lo que les acabo de mencionar. Porque también habla de la clara fidelidad de Dios en este versículo, donde él dice que los va a recoger de donde quiera que estén, que no va a ser problema para él. Deuteronomio 31 al 3 nos habla de esa promesa de Dios. Que lo tiene, lo puede, bueno, que lo puede encontrar. Deuteronomio 31 al 3. Y verá que cuando te hayan sobrevenir todas estas cosas, que he puesto delante de ti, si consideras tu corazón en medio de todas las cosas, lo que Jehová tu Dios te haya indicado, si vuelves con tus hijos a Jehová tu Dios y obedeces su voz, con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te mando hoy, entonces Jehová tu Dios también te restaurará tu cautividad. Él tendrá misericordia de ti y volverá a reunirte de todos los pueblos donde Jehová tu Dios te haya dispersado. Ok, estamos viendo que Nehemías está orando basado en las promesas de Dios. No se le está ocurriendo que él es bueno y que él no va a hacer tal cosa que él anhela o que él quiere porque Dios es bueno, como se dice ahora, ¿verdad? Y Dios es amor. No, es porque eran cosas que ya estaban prometidas de antemano y estaban muy claras en la palabra del Señor. Ellos las sabían al dedillo. ¿Y qué pasa con esto? Que igualmente Nehemías podía hacerlo en sus fuerzas o podía recurrir al poder de Dios y a los pactos de Dios. Fue muy inteligente, o el Espíritu Santo le indicó que fuese conforme a la voluntad de Dios y conforme a las promesas que el Dios del cielo le había dado. Dice el verso 10, y ellos son tus siervos y tu pueblo. Ese es un recordatorio que hace Nehemías en esa oración, los que redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. A pesar de que no habían obedecido la palabra de Dios, en el verso 8 que lo estaba reconociendo Nehemías, seguía siendo su pueblo escogido porque era una realidad. Y por eso ya había empezado el éxodo desde Babilonia con Esdras de toda esa gente para restaurar el culto y la adoración y ese pueblo volviese a su sitio. Cosa que era un detalle que rescatábamos el miércoles, de que era muy difícil, o ha sido muy difícil, que un pueblo que ha sido desarraigado, entendamos que de Jerusalén a Babilonia habían 1300 kilómetros, también que pasaron 70 años de cautiverio, se comenzó a reconstruir, se suspendía por una u otra cosa, habían enemigos, había de todo por ahí que impedía que eso se realizara. Entonces, pero seguía siendo el pueblo de Dios. Y todas esas situaciones no podían estar por encima de la voluntad de Dios. Y eso es lo que le recuerda a Nehemías, reconociendo el verso 8 de que sí, que era por culpa de ellos. No era porque Dios era malo, ni que Dios cambió de opinión, o se le ocurrió en un momento dado hacer esas cosas por simple gana. Simplemente era porque es un Dios justo y había prometido una bendición o un castigo por una u otra actitud. Eso es lo que estaba sucediendo. Seguía siendo su pueblo escogido, al cual redimiste recordando el éxodo. Y vamos a ir vamos a ver si es Éxodo 4:34 y Deuteronomio 9:29. Éxodo 4:34. A ver si es ese. No, 4:34, perdón. 3 y 4. Éxodo 4:34 y Deuteronomio 9:29. Sí, por favor. Y él dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó y se volvió
no van a estimar. No, esa no es definitivamente. Vamos a ver si es Deuteronomio 9:29. Pero ellos son tu pueblo y te dejaste, dejaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ah, bueno, ahí sí está manifiesto que fue el poder de Dios que lo sacó de él. Y Nehemías se lo estaba recordando, estaba diciendo que lo podía hacer de nuevo, ¿verdad? Y el 11 dice: te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concede el favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. La oración en el verso 5 empezó con alabanza, exaltando al Dios Altísimo, y vuelve a terminar con alabanza. Resalta la soberanía de Dios en el 11a, pues no tiene obligación de atender. Dios no tiene obligación de atender. Y vemos que es una oración direccionada a un asunto en particular. ¿Por qué? Porque se sobrevenía el momento donde él, siendo copero del rey, quería pedirle un permiso al rey o al emperador Artajerjes para así irse él a reedificar los muros. Pero vamos a ver ahorita que no era cosa fácil, y por eso él direccionaba la oración a que tuviera, dice la palabra de Dios: oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo. ¿Por qué? Porque como le mencioné anteriormente, no estaba Nehemías solo, vino gente de Jerusalén que le rindió el informe, el cual lo entristeció a él, y luego estaban orando todos porque era necesario que el rey Artajerjes le cediera el permiso a Nehemías. Pero recordemos, y este es el pero que había, que el puesto a su cargo era muy importante. Cuando vemos copero, para nosotros es difícil. Bueno, yo digo nosotros porque para mí es difícil, ¿verdad? Yo parto del supuesto de que para todos es parecido, no está en la cultura de nosotros. Primero porque no tenemos rey y no sabemos básicamente qué es un copero. Aquí copero sería el de la cantina que sirve las copas, ¿verdad? Una cosa así, es lo más cercano que uno puede, desde que se vio lo que ha visto. O el que vende cocos, ¿verdad? Pero copero era alguien que estaba a la par del emperador en todo tiempo. Nada se movía sin que él lo supervisara. Digamos que sería un canciller o un ministro de la presidencia o alguien que estaba delante del Señor, ¿verdad? O que cumplía cualquier logística de él, y era el que más o menos que alguien que estaba a cargo hasta de la seguridad del emperador. Se encargaba de su comida, de sus aposentos, las personas que allegadas a él. ¿Por qué? Porque los emperadores y reyes eran firmes candidatos a ser asesinados, así de simple. Tenían muchos enemigos, tanto dentro como fuera. Entonces, que el rey prescindiera en los servicios era algo poco probable, pues era de alta confianza y responsabilidad. Tenía dos asuntos aquí en Nehemías también: recurrir a un montón de argumentos, convencerlo de que el pueblo de Israel no necesitaba ya, que él pobrecito y que pobrecita esa gente, cosa que podía importarle un poco al rey, y decirle que era a él el necesario, porque el rey lo primero que le hubiera dicho: bueno, pero es que no hay otro, tiene que ser propiamente usted, no tiene alguien de confianza que vaya. Pero es que Dios le había puesto en el corazón a Nehemías que lo fuese, pero podía ir con ese montón de argumentos a convencerlo, que pudo haber durado días, o haber orado con sus hermanos, los que estaban con él, hablarle al Dios Altísimo sobre el problema, y que él fuera el que ablandara y acomodara las ideas y el corazón del rey Artajerjes para que le cediera el permiso prontamente y sin que hubiera obstáculos. Pero veamos, y resalto, el asunto no era cualquier funcionario. Y también Nehemías estaba corriendo riesgos porque estaba soltando un buen puesto donde que llegaba podía también suplantarlo a él y eliminarlo
y estaba perdiendo en sí lo que nosotros podríamos tener aquí como valioso, ¿verdad? Por ir a hacer algo, donde él también, como mencionaba al principio, pudo haberse hecho el tonto y valorar todas esas cosas, o pudo haber tomado la decisión que tomó, que fue orar para que se hiciese la voluntad de Dios en todos los hombres, y para el propósito específico que era levantar los muros de Jerusalén. Y como muestra, el rey Jerjes, padre de Artajerjes I, fue asesinado en sus habitaciones por un cortesano. Esto resalta también el asunto tan serio que era que Esdras, Nehemías pudiera ir. Y vemos que es porque la oración fue eficaz ante Dios y abriendo el corazón del hombre, del emperador en ese caso. ¿Qué pasa con esto también? Ahora estaba escuchando una canción en la mañana que dice que sangre que me da la vida, se llama. Y dice una parte de la canción: del trono al pesebre, del pesebre al calvario y del calvario a mí, dice el estribillo, ¿verdad? Y estaba yo meditando en eso, y si uno se pone a ver el caso de Esdras, el caso de Daniel, para poner 3 casos, y el caso de Nehemías, que son malos casos, son gente que estaba en un trono, estaban en total eminencia, estaban en el puesto más alto, y con el que en este mundo tenía más poder, el hombre que tenía más poder en este mundo, y renunciaron a todo eso para irse, como les mencioné, viajar 1300 kilómetros, arriesgando sus vidas en ese trayecto, y se encontraron con enemigos mortales, porque después el libro habla de que había enemigos que los querían asesinar por un simple hecho: a ser obedientes a la palabra de Dios, a ser obedientes a lo que Dios quería siempre y que ha querido siempre, que su templo esté restablecido con los sacrificios, porque esos eran muy importantes, porque era un idioma para la humanidad, que el Dios del cielo estaba recibiendo culto en Jerusalén, específicamente con los sacrificios tal cual Él los mandó y donde Él los mandó. Entonces veamos que en cierto modo es una tipología de Cristo, el que está muy cómodo se va a jugar la vida y se va a pasar la mano sin necesidad por salvar de mí. Ellos por obediencia al Señor y restaurar las situaciones, pero entendamos que es parecido en cierto modo. Y podamos a estudiar, y vamos a ir buscando, voy por nombres, pasajes en este mismo libro donde nos habla de que Nehemías estuvo constantemente orando. Y vamos a buscar en Nehemías 2:6, todos en el libro. ¿Quién quiere 2:6? Amén. Ok, otro me busca 4:4:5. Yo. Y otro 4:9. Y otro 6:9. Ajá. 2:6. Nehemías 2:6. Sí. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señale tiempo. Ahí estaba la respuesta a la oración. El 4:4:5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Ahí está haciendo una oración imprecatoria, porque ya en ese evento desarrollándose, ya estaban los enemigos atacándolos a muerte, ¿verdad? Y él está pidiendo la oración de intervención divina. Obviamente que fue efectiva porque ellos terminaron el muro en 52 días. 4:9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Amén. Entonces oramos a nuestro Dios. El 6:9. Porque todos ellos nos amonestaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tu mano. Ahí está la oración también. El 11:17. 17.
Buquías, y el segundo de tus hermanos, Plata, hijo de Zorúa, hijo de Gala, hijo de Gedefón. Hasta ahí, sí. Lo importante ahí es que había gente estructurada ya para que la oración también, la natural del pueblo, tenía que estar restablecida también. Era importantísimo. Y leo para ustedes el 13:22, dice así: y ordené a los levitas que se purificaran y vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Por tanto, también acuérdate de mí, oh Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. Vean que Nehemías no era ni levita, ni sacerdote, ni nada, y tenía claro conocimiento de la estructura religiosa que Dios quería, el culto religioso. Y dice el 13:29, dice así: acuérdate de ellos, Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Siempre está recordándole a Dios las cosas que están mal. Él está en constante oración. Y el 31 finaliza así: e hice arreglos para la provisión de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, oh Dios mío, para bien. Siempre está pidiendo la protección y el beneficio y la bendición de Dios. ¿Por qué también se atreve a eso? Porque Él, en sus fallas, como todos nosotros, siempre trató, como es evidente en el libro, de que trató de hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? Entonces podríamos, para finalizar, resaltar 3 puntos importantes. Primero, su interés por saber la situación de Jerusalén y sus hermanos judíos, y la actitud que tomó, que fue ayudarlos, y no mandando a nadie, sino yendo a él personalmente. Su oración, como punto 2, para que el Dios del cielo permitiera poder llevar a cabo la reconstrucción de los muros, porque prácticamente, era algo que sin la mano de Dios era imposible. Y también recalco el desprendimiento, lo resumí en esa palabra: estaba a la par del hombre más poderoso, con un trabajo de alta confianza, y lo cambia por hacer la voluntad de Dios. Entonces, es la enseñanza. Vamos a orar a ver si Dios nos guía entendimiento, a ver con más claridad el deseo que Él tiene con su voluntad, y cómo debemos realmente acudir a Él en oración. Amado Padre Celestial, le damos gracias en este tiempo por su palabra. Bendecimos, Señor, su misericordia y su amor por nosotros, que ha permitido que el pan viniese del cielo hoy, Señor, y haya manos que lo reciban. Gracias, Señor, por mover el espíritu de todos los hermanos para venir a recibir su palabra, Señor, y pedimos que el Espíritu Santo nos enseñe aún en esta semana y nos permita, Señor, tener una comunión más clara con usted, entendiendo su grandeza y majestad, Señor, y también recordando nuestra condición de pecadores. A usted sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.